Continuamos en las cuatro esquinas, tiempo justo ya para abrir ventana a la información más útil, como hacemos cada martes, y información útil relativa al mundo de la salud, concretamente a la salud visual. Nadie mejor que quizá una de las personas que más saben de esto, oftalmólogo Javier Galindo. Muy buenas noches, bienvenido una semana más. Hola, buenas noches, Cristóbal, bienvenido. Pues para hablar de, bueno, pues quizá el segundo capítulo, llevamos una serie de espacios dedicados en los últimos martes a hablar de los defectos visuales, los defectos que usted llama de diffracción, y hoy vamos a comenzar un serial de capítulos encaminados a, bueno, pues cómo tratar esos defectos, que tendremos la ocasión de hablarlos, pero que pues lo que comúnmente se conoce como las lentes, que pueden ser gafas o que pueden ser lentes de contacto, pero también la cirugía. Vamos a hacer resumen. Javier, ¿cuáles eran esos defectos que venimos tratando para refrescar un poco la memoria? Muy bien, bueno, lo primero, buenas noches a todos. Recordando lo que hablamos en capítulos anteriores, los defectos de refracción, hablábamos de la hipermetropía, hablábamos de la miopía, que era el defecto de refracción más común, y hablamos del astigmatismo. Formas de tratarlo, formas de solventarlo o de llevarlo de forma lo más llevadera posible. Las gafas de toda la vida, gafas convencionales, que pueden ser gafas monofocales, bifocales o multifocales. En fin, ese es un tema óptico que prácticamente que está en conocimiento de todo el mundo. El segundo punto sería la utilización de las lentes de contacto. En lentes de contacto, que empezaron a fabricarse pues casi hace 80 o 90 años prácticamente. Las primeras lentes fueron unas lentes rígidas, unas lentes duras, lentes que se adaptaban casi en exclusiva a los miopes magnos, miopes de 10 dioptrías para arriba, porque la adaptación era un suplicio. Si el paciente llegaba, se le ponía su lente, se le decía que cerrase los ojos y que aguantase todo lo que pudiera. Había quien aguantaba 15 minutos y a los 15 minutos se la quitaba, 20 mañana de nuevo. O sea que eso lo llevaban solamente los grandes miopes. Luego esa lentilla, una vez que el paciente se adaptaba, hay todavía quien lleva lentilla con 20 años con la misma lentilla. En fin, pero eso ya queda para los anales de la historia. Luego salieron las lentes semidígidas, ya con un material algo más flexible, pero seguían siendo rígidos, y más permeable a los gases, es decir, que transmiten más oxígeno, con lo cual la tolerancia del ojo era infinitamente mejor. Y después aparecieron las lentes blandas. Las lentes blandas en un principio eran de polimetilmetacrilato, es decir, de PMMA, un material muy bueno, pero que la transmisión de oxígeno es ligeramente inferior o bastante inferior a las nuevas que han salido, que son lentes de hidrogel de silicona. Actualmente las lentes de hidrogel de silicona en lentes blandas son las lentes que mejor se toleran, puesto que permiten mayor paso de oxígeno de la lágrima a la córnea, con lo cual el porte diario se lleva perfectamente bastante bien. Dentro de estas lentes blandas podemos hablar, dependiendo del uso que se le den, en lentes desechables diarias, lentes mensuales, lentes trimestrales y las lentes convencionales, que son lentes, como se hacía en un principio, que se están usando durante un año y luego se retiran. Esas lentes prácticamente cada vez más van en desuso. Cada vez se tiende más a que el número de días que se ponga sea lo más inferior posible, ¿no? De hecho, las lentes diarias se están imponiendo. Yo todavía soy partidario de las lentes mensuales. Yo creo que con las lentes mensuales, con una buena limpieza y demás, pues conseguimos un control siempre y cuando sean de hidrogel de silicona. Bueno, antes de continuar con la exposición, hay asuntos que creo que son seguros de interés de la gente que nos está viendo. Yo tengo gafas y no sé si dar el salto a las lentillas. ¿Cuál sería su recomendación o su respuesta? Vamos, en un principio, en teoría, todo el que lleva gafas es susceptible de ponerse una lente de contacto. Es muy importante hacer un estudio previo del ojo, porque todas las lentes de contacto, todas, producen cierta sequedad en los ojos. Entonces, pacientes que ya de por sí tengan un ojo seco no pueden usar lentes de contacto. De hecho, son pacientes que refieren que ponen lentes
y a las pocas horas tienen que quitárselas porque le duelen, porque le molesta, el ojo le está pidiendo a voces que se la quite. Por eso es fundamental hacer un estudio primero de la lágrima, de la cantidad de la lágrima y de la calidad de la lágrima. Es muy importante. Una vez hecho eso y estando normal, pues prácticamente todo el mundo puede usar lente de contacto. Hay lente de contacto para todos los tipos de defectos de refracción. No sé si una vez que se da el paso a tener lentillas, pues hay mucha gente que puede decir, pues ya tengo lentillas, me olvido de las gafas. No, realmente interesa ir complementando las dos cosas y no abusar de la lentilla. Sí, es fundamental. Vamos. Yo siempre digo a mis pacientes que lo primero son las gafas. Lo primero que tiene que comprar todo paciente que tenga un defecto de refracción son las gafas. ¿Por qué? Porque si se compra únicamente las lentillas, depende exclusivamente de las lentillas. Y entonces las lentillas no se pueden usar siempre. O sea, el horario normal de uso de una lentilla es desde primera hora de la mañana a última hora de la noche, siempre y cuando el ojo las tolere y no proteste. Pero en esos casos incluso aparece una conjuntivitis, el ojo se irrita o cualquier problema donde el ojo no esté sano, lo primer paso que hay que dar es retirar las lentillas. O sea que siempre compatibilizándola con las gafas. Y hay una cosa, un punto muy importante, porque yo creo que los mayores usuarios de lentillas son estudiantes, y yo en mi consulta se lo recomiendo a todos, no tiene sentido ponerte a estudiar con las lentillas. O sea, lo normal, incluso es más cómodo para el estudiante, quitarse las lentillas y estudiar con la gafa. Hay que tener en cuenta que, sin saber exactamente por qué, hay muchos pacientes que después de 10, 15 años de uso de lentillas, llega un momento en que el ojo dice que no quiere lentillas. Normalmente eso se da en gente que abusa de las lentillas. O sea que si podemos reducir el número de horas de las lentillas, mejor que mejor. Y por eso digo, insisto, que en el tema de estudiar, para los estudiantes, estudiar con las lentillas no tiene que un día, de forma ocasional, se va a casa de un amigo, se la lleva, no hay nada. Pero en su casa, el día a día, el trabajo todas las tardes y demás, se quite sus lentillas y se pone sus gafas. Ha mencionado el consumo abusivo de lentillas. ¿Dónde está el límite? Es decir, ¿qué horas recomienda? No sé cómo se puede medir esto. ¿O según las tareas? Sí, bueno, el uso diario. O sea, una lentilla, siempre y cuando el ojo no proteste, se puede poner la lentilla desde por la mañana hasta la noche, hasta la hora de acostarse. Siempre y cuando el ojo esté satisfecho, por decirlo de alguna forma, y no proteste con el uso de la lentilla. Muy importante, que también se comete con cierta frecuencia, los pacientes prolongan la vida de las lentillas. Entonces, las lentillas tienen su vida, dependiendo del material que se utilice y el tipo de lentilla, como he dicho anteriormente, la diaria, de uso diario. Usar una lente diaria varios días hasta que el ojo proteste, te está jugando el que el ojo, en un momento dado, te diga, ya no quiero más lentillas. El que tenga una lente mensual, prorrogar igual que la diaria, un mes o 2 meses o más incluso, hasta que el ojo dice, no, yo es que como estoy contento con mi lentilla y mi ojo va bien. No. Eso está estudiado y la vida media de la lentilla es la que te dice el comercial. Un mes, un día. Y así es como tendrá menos problemas. ¿Y qué pasa si se produce una situación en la que se da una cabezada, nos quedamos dormidos con las lentillas puestas? ¿Hay alguna recomendación que hacer? Sí, no hay problema. O sea, porque pegar una pequeña cabezada con las lentillas puestas, no hay problema. De hecho, salieron lentillas de uso nocturno, pero unas lentillas blandas, no las que hablaremos después de las nocturnas, sino unas que se ponían durante un mes. Todavía creo que existen en el mercado. Yo no las he recomendado nunca. Yo siempre he puesto el ejemplo de acostarse con los zapatos. O sea, salvo pacientes que tengan muchísimos problemas a la hora de ponerse o quitarse la lentilla. Pero salieron las lentillas que se las ponían durante un mes. Incluso había muchos que no llegaban nunca a aprender a ponerse las lentillas, que iban a la óptica, le cambiaban la lentilla al mes. Yo siempre he desaconsejado ese tipo de lentillas y se ha visto efectivamente que el número de úlceras corneales producidas por esa lentilla es muy superior al resto de las lentillas. Porque no hay que olvidar que todo usuario de lente de contacto
tiene mayor riesgo de padecer lesiones corneales como las úlceras corneales. De ahí la importancia de renovar la limpieza y, ante cualquier eventualidad, ojo rojo, lloroso y demás, acudir al oftalmólogo para que le eche un vistazo y vea. Porque además los gérmenes que producen la infección en el lente de contacto son gérmenes muy patógenos, son gérmenes que pueden producir serias lesiones, muy importantes, incluso hasta la pérdida del ojo. O sea que limpieza, otra de las recomendaciones que hay que tener en cuenta, limpieza diaria, ¿no? El típico botecito, ¿no? Exactamente, sí. Muy bien, bueno, uno de los temas de los que todos están hablando en Antequera son esas clínicas, esas lentes nocturnas que usted ofrece en su clínica, lentes de uso nocturno. Vamos solamente a esbozarlo porque nos quedamos sin tiempo, la semana que viene hablaremos de ellas, pero es verdad que solamente poniéndote las lentillas por la noche, al día siguiente no tienes que llevar lentillas y ves perfectamente. Sí, así es, y funcionan muy bien. Yo llevo más de 10 años usándolas y la verdad que los resultados son espectaculares. Sí. Bueno, pues la semana que viene vamos a tener la ocasión de hablar con nuestro oftalmólogo de cabecera aquí en Las Cuatro Esquinas al respecto de cómo funcionan, de cuáles son los pros y los contras, como siempre hablamos, si son muy caras, de todo eso. Hablaremos con el doctor Galindo el martes que viene. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más. Vale, gracias a ti. Y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.